Clemencia es el rasgo más noble que puede relevar un verdadero monarca en el mundo. Definición: compasión, moderación al aplicar justicia. Etimología: este término etimológicamente es de procedencia latina, bajo denominación clementía, con el mismo significado que quiere decir benignidad, y del francés clemence. Antivalor: crueldad. La respuesta emocional de obtención de placer en el sufrimiento y dolor de otro, o la acción que innecesariamente causa tal sufrimiento o dolor. Abuso del valor. El placer de la persona que se deleita en hacer el mal a un ser vivo tiene muchas manifestaciones sociales, aún a niveles dantescos. Antecedentes: 1. Edicto de Milán. 2. La clemencia del príncipe, su representación alegórica en emblemas y empresas de España y América colonial. Antecedentes: 1. Edicto de Milán. El emperador Diocleciano, junto con Galeiro, desató en el año 303 lo que se conoce como la Gran Persecución, en un intento de restaurar la unidad estatal, amenazada a su entender por el incesante crecimiento del cristianismo. Entre otras cosas, ordenó demoler las iglesias de los cristianos, quemar las copias de las Biblias, entregar a muerte a las autoridades eclesiásticas, privar a todos los cristianos de cargos públicos y derechos civiles, hacer sacrificios a los dioses bajo pena de muerte, etc. Ante la ineficacia que tuvieron estas medidas para acabar con el cristianismo, Galeiro, por motivos de clemencia y de oportunidad política, promulgó el 30 de abril del año 311 el decreto de indulgencia, por el que cesaban las persecuciones cristianas. Se reconoce a los cristianos existencia legal y libertad para celebrar reuniones y construirse templos. Antecedentes: 2. La clemencia del príncipe, su representación alegórica en emblemas y empresas de España y América colonial. Este ensayo trata la representación de la clemencia como virtud del príncipe, en el contexto de las transformaciones políticas que supieron el progresivo abandono del lenguaje del buen gobierno a favor de la razón de Estado. Se analizan distintas representaciones alegóricas de clemencia y justicia entre los siglos XVI y XVII, en libros de emblemas y empresas políticas españolas, y en 2 arcos de triunfo novohispanos elevados en 1680. Precursores: 1. Pitaco, rey de Mitilene, 640 a 568 a.C. 2. Jesucristo. 3. Juan Pablo II. Precursores: Pitaco, rey de Mitilene, 640 a 568 a.C. Uno de los 7 sabios de Grecia, dejó en libertad al asesino de su hijo, expresando: el perdón es mejor que el castigo. 2. Jesucristo. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban teniendo una trampa para tener que acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Ellos, al oír estas palabras, se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, y se quedó solo Jesús con la mujer, que seguía en medio. Incorporándose Jesús le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió: Nadie, Señor. Jesús le dijo: Tampoco te he condenado. Vete y en adelante no peques más. 3. Juan Pablo II. El atentado a SS Juan Pablo II por el terrorista turco Ali Agca el 13 de mayo de 1981 en la plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano.
El Papa recibió un balazo en el vientre y otro en la mano izquierda, intentando matarlo. El 27 de diciembre de 1983, Juan Pablo II visitó en la cárcel de Regina Coeli en Roma a quien quiso matarlo y lo perdonó, pero no impidió que se quedara allí 25 años preso y cumpliera su condena. Característica: inmediatez. 2. Tonalidad. 3. Reiterado. 4. Realista. 5. Humilde. 6. Acogedor. Características: 1. Inmediatez. Antes de que asiente el resentimiento, cuanto más tiempo se conceda a este, más difícil es el perdón, pues el daño se enraiza y no quiere marcharse. Pretende corroernos. Es una de las sutilezas del demonio, el fomento de nuestro orgullo herido. 2. Totalidad. Hay que perdonar sin reservar, todo hasta lo aparentemente imperdonable. Si dejamos algo sin perdonar, si hay reserva, significa que no hay verdadera intención de paz ni libertad. 3. Reiterado. Esta actitud, más que ingenuidad, es sagacidad, pues se trata de un proyecto a largo plazo y el triunfo siempre es para quien actúa adecuadamente, con la mirada puesta en el porvenir, con mirada de largo alcance, para perdonar reiteradamente ante diversas afrentas o ante una misma, y a lo largo del tiempo se precisa fortaleza. 4. Realista. Hay que saber mirar la ofensa y a través el pecado como lo que son. Ese realismo conlleva considerar las posibilidades, circunstancias atenuantes o eximentes que ocurren en el ofensor. Posteriormente, aborrecer el daño provocado, pero siempre con la conmiseración hacia el agresor. 5. Humilde. Condición imprescindible para perdonar. El orgulloso no perdona realmente. Si lo hace, difícilmente su perdón es auténtico y profundo, salvo conversación previa. 6. Acogedor. Hay que estar prestos a procurar una salida airosa a quien ofendió. Además de perdonar, procede a ayudarle a que rectifique su proceder para que no vuelva a repetirlo. Y quizá incluso de ese modo y gracias al testimonio sirva para encauzar algunas otras actitudes inadecuadas. Clasificación. El garantizó moderno que otorga todos los derechos y garantías a quienes delinquen. La remisión, en cambio, omite la reparación de la justicia en la comunidad y olvida la necesaria corrección del que ha faltado. Tipos: 1. Pleno. 2. Parcia. 3. Condicional, incondicional. 4. Expresado, táctico, no expresado. 5. Espontáneo, solicitado. 6. Humano, divino. Tipos: 1. Pleno. El perdonante perdona y olvida, es decir, no solo decide no odiar al perdonado, sino que recupera la relación de confianza o amor con el perdonado como si la ofensa no hubiera tenido lugar. 2. Parcial. El perdonante decide no odiar al perdonado por la ofensa recibida, pero no se recomponen totalmente las decisiones preexistentes. 3. Condicional. El perdonante subordina algunos o todos los efectos del perdón al seguimiento por parte del perdonado de ciertas reglas de conducta o al cumplimiento de cualquier otro tipo de condición. 4. Expresado, táctico, no expresado. El perdonante puede optar por comunicar expresamente al perdonado la concesión del perdón, o bien por hacérselo ver por hechos más o menos concluyentes, o bien optar por comunicarle de modo alguno la concesión del perdón. 5. Espontáneo solicitado.
es el que se produce tras la petición de disculpas del ofensor. El espontáneo tiene lugar sin tal petición. 6. Humano divino. Según quien sea quien perdona, Dios o el ofendido, el perdón será divino o humano. Ventajas. 1. Sienta bien a la salud de nuestro corazón. En este sentido, un estudio de la revista Journal of Behavioral Medicine encontró que el perdón se asocia con una menor frecuencia cardíaca y una menor tensión arterial. Este mismo estudio descubrió que perdonar ayuda también a aliviar el estrés. 2. La reducción del efecto negativo y los síntomas depresivos que produce el rencor. Fortalece la espiritualidad, la gestión de conflictos y el alivio del estrés. 3. El perdón ayuda a restaurar los pensamientos, los sentimientos y los comportamientos positivos hacia la parte infractora. Elementos. Actos de justicia. 2. Juicio. 3. Condena. 1. Actos de justicia. Darle a cada uno lo suyo, lo que le corresponde. 2. Juicio. Tratar de restituir con la pena el daño hecho a otra persona, a lo que tienen derecho, aunque muchas veces sabemos que es imposible e irremediable. 3. Condena. Sea un llamado de atención al resto de la sociedad para no cometer los mismos delitos y no tener que pagar el mismo precio del castigo. Aplicaciones. 1. Mejorar las condiciones de vida en las cárceles. Vigilar que la limpieza y la comida sean dignas o dejar asistir a un prisionero con las debidas custodias de seguridad. Al entierro de sus padres, mujer o hijos, pero no soltar los presos. Este tema es necesario aclararlo bien por su actual confusión. 2. Algún compañero te haya ofendido. Esta es la oportunidad para que reconozcas. Se te acerca a pedirte perdón. Acepta con amor sincero sus disculpas. Ejemplos. 1. Cuando declara la libertad de los hombres, juzga que estos no deben sufrir. Y además, en cuanto al perdón, es remisión de la pena que debieron sufrir. 2. Los padres piensan que por ser la autoridad de casa no deben pedir perdón a sus hijos, pues creen que al hacerlo perderán autoridad y control. Es importante que en casa les enseñe a los niños este valor. Será una base para formar personas sanas emocionalmente, libres de resentimiento y sentimientos de culpa. Frases. 1. El que perdona la falta a uno induce a muchos a cometerla. 2. La mejor forma de perdón es el olvido. 3. Es la ley como la lluvia, nunca puede ser pareja. 4. A quien poco se le perdona, poco ama. 5. Es humano perdonar cuando el culpable se arrepiente de su falta. 6. Solo se perdona mientras se ama. 7. De inteligentes y sabios el perdonar injurias y olvidar agravios. 8. Errar es humano. Perdonar es divino. Video. En esta liga podrás encontrar un video motivacional para poner en práctica el valor de la clemencia. Conclusión. Es el valor por el cual la persona modera la pena externa, debido a una falta. Impide un castigo más duro del debido. Es ejercida por aquellos que tienen la autoridad para hacerlo, como el padre o madre de familia, los directivos de una institución o el poder judicial de un estado. El clemente disminuye la pena teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada persona. La causa de la clemencia es el amor y la justicia. En las relaciones entre iguales hablamos más bien del perdón. Clemencia es el rasgo más noble que puede relevar un verdadero monarca en el mundo. Pierre Corneille.